Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy nos acompaña Chris Payne en este episodio, un australiano que lleva 12 años en Latinoamérica y ha hecho algo que admiro y que he visto en muy pocas personas y fue mudarse al continente completamente diferente, establecer un negocio en una cultura diferente, en un país, con un idioma o con un lenguaje distinto al suyo. Y en estos momentos se enfoca en el mundo B2B, ¿sí? Negocios a negocios, en un tema que me parece fascinante y son las ventas complejas. Adicionalmente a eso, pues he tenido la oportunidad de ver a Chris desde sus inicios. No recuerdo bien en qué año, pero fue hace, no sé, casi 10 años, creo. 2017, Sí, 2016, no, exacto. tal vez 2016, yo creo. Sí. 2016, cuando él tenía su empresa que se llamaba Via Consulting, se enfocaba en ese momento en propuestas comerciales y toda esa evolución que ha venido teniendo en estos últimos años, se hizo conferencista profesional, escribió y publicó su libro y ahora pues es un referente en el mundo de las ventas en un idioma que no es el suyo, cosa que siempre valoro mucho. Y yo siempre digo, evento que se respete en el mundo de las ventas tiene a Chris Payne ahí. Y pues bueno, para mí es un honor y es un gusto tenerte aquí porque sé que hemos compartido muchísimos escenarios y estoy muy emocionada porque muchos van a aprender muchas de las cosas que yo he aprendido contigo. Ay, no, muchas gracias, Karim, por la invitación y pues un gusto estar dentro de tu podcast. Genial verte en un podcast. Ajá. Yo sabía que tenías uno, pero no sabía cuántos episodios has hecho, pero cuando lo vi, yo pensé, yo tengo que participar en esto. Claro, de hecho, Porque tú tú has fuiste. estado dentro de mi podcast como 3 veces, Exactamente. yo creo, Sí, sí. eso iba a decir. De hecho, pues tú fuiste uno de los primeros que me inspiró en hacer un podcast. En mi mente, como era algo, no sé, unos seres especiales de alguna dimensión desconocida lo hacen y tú lo hiciste real para mí. Y adicionalmente a eso, este compromiso que has venido teniendo durante los últimos años y una conversación que ahorita justo te estaba diciendo que yo tuve contigo. No recuerdo, estábamos creando un curso, creo que en ese momento. Pero en ese momento yo no tenía mi podcast y tú dijiste, mis primeros 100 episodios, no pasó nada. Pero después No. fue que empecé a ver sí, lo que es posible de compartir y de crear este podcast. Entonces, es absolutamente relevante porque, pues, en estos momentos, en esta comunidad que estoy creando de empresarios que quieren posicionar su autoridad, hay un gran interés en saber cómo es esto de montar el podcast. Entonces, ¿qué persona más perfecta para hacerlo que alguien que yo he visto sí, desde el día uno? Creo que fui como el primero, segundo episodio y ahorita no sé cuántos Tercer, van. tercer, Tercero, tercer exacto, episodio hice el tercer contigo, sí. episodio. Y ahorita ya lleva, no sé, yo me imagino que más de 400. 300. No, 300, 300. 300. Pues bueno, Sí. llegar al número 300, yo que lo vengo haciendo, pues sé que es para valientes. Entonces, bienvenido, Chris. Me encantaría que empecemos un poquito, que compartas en qué momento tú dijiste, quiero hacer un podcast y pasaste de la idea de, oh, algún día quiero hacer un podcast a lanzarte a hacerlo en serio. Cuéntanos. Pues de verdad fue justo antes de la pandemia. Entonces yo tenía la idea, porque en ese momento hay mucha gente que estaba diciendo, oye, si quieres establecerte como un referente en tu industria, en tu nicho, ahí es mejor tener un podcast. Y siempre yo tenía eso en la mente porque yo escucho muchos podcasts. Cuando voy al gym, escucho podcasts. Si estoy en el carro o en tráfico, estoy escuchando podcasts porque son bastante valiosos y aún hay mucha gente que no están aprovechando
lo que hay dentro de podcasts. Y en América Latina no había muchos podcasts en temas de ventas. Yo escuché algunos, de verdad a mí no me gustó. No había ningún podcast enfocado en ventas B2B, ventas complejas, que es más mi tema. Entonces yo pensé, pues toca arrancar. Y fue más fácil, de verdad, cuando arrancó la pandemia, porque la pandemia, pues yo estaba en la casa, no, Ujú, no podía salir como like, todo el mundo. Y todo el mundo, tú recuerdas, like, pedimos proyectos. Yo recuerdo que mi mes de abril y mayo en 2020 ya estaban full con entrenamientos, con conferencias. ujú. De un día a otro, pues todo cancelado. Pero, Ah, ajá. sí, y entonces yo empecé a contactar a otros conferencistas y referentes de mercado diciendo, oye, pues estoy arrancando con mi podcast. Y todo el mundo tenía todo el tiempo del mundo y todo el mundo era como, listo, Chris, me encantaría estar en tu podcast. Entonces arranqué con los primeros episodios y ya, entonces, pero como te comenté, uno necesita ser constante en la producción de los podcasts porque los primeros invitados, algunas personas fueron muy top, como gente muy reconocida, Ujú, pero nadie estaba escuchando el episodio porque, no sé, Spotify no estaba dándome como el alcance, o pues solo que si un podcast es nuevo, dura tiempo que la gente encuentre el podcast, ujú, entonces... es algo chistoso porque cuando alguien comienza con un podcast, una piensa que tiene que invitar gente muy top desde el ujú, principio, pero no, like, puedes invitar a cualquier persona que tiene contenido de valor y probablemente es mejor invitar a la gente muy top más tarde, cuando ujú. el podcast tiene más alcance. Ujú, exacto. Muy valioso esto que traes y creo que quiero que exploremos un poquito más, porque sí, hay esa percepción de para yo tener mi podcast que valga la pena, tengo que invitar, sí, a la celebridad más grande, que si bien en la pandemia, pues todos estamos en shock de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Y muchas personas de estas tenían esa disponibilidad. Ahora, de pronto es un poco más, toma más tener estos invitados. Y por el otro lado, no es el único tipo de invitados que alguien puede tener en un podcast para ser efectivo. Entonces, por Sí. un lado, quisiera que compartieras, ¿no? Tú, o sea, tú has tenido celebridades en el campo, ¿y qué otros tipos de invitados tú has tenido? Pues yo he tenido personas que no tienen seguidores y los episodios con ellos volvieron like super virales al final. Ujú, Like, por ejemplo, los episodios que yo he hecho con Katy y Drovo, ajá. siempre hablamos de llamadas en frío. Ujú, Y la otra cosa es que cuando uno tiene un podcast, está publicando en Spotify, iTunes, pero también en YouTube. Entonces uno ujú, tiene que recordar que la gente busca cosas muy específicas en YouTube. Y unos videos de podcast con mayor número de vistas, yo creo que es número uno de vistas de mi canal, es un episodio que yo hice con Katy, y ujú, hablando de llamadas en frío. Y fue incluso uno de los primeros 100 al ujú, final. Y tengo otros con personas más reconocidos. Yo hice uno con Jonathan Lloyd, pero no tenía tanto alcance al final. Margarita Pasos, ajá. este volvió súper popular porque la gente está buscando a ella. Entonces, al final, como, sí, sí, si haces un episodio con alguien que tiene una comunidad muy grande, tiene un alcance más grande al momento de publicar el episodio, pero al final lo que la gente busca es buen contenido. Y si alguien escucha un episodio y es muy bueno, van a compartir este episodio con otras personas. Ujú, exacto. Entonces, partiendo que yo consideré la idea de hacer un podcast inspirada por ti, algo que ha ocurrido durante los años que yo lo llevo haciendo, pues es que he tenido diferentes tipos de invitados. No he tenido personajes como los tuyos, definitivamente, pero he tenido personajes reconocidos en el campo de lo que yo hago o expertos en diferentes Ujú. como complementarios. Clientes con los que he tenido resultados muy beneficiosos. Para mí ha sido una gran herramienta para que ellos realmente puedan compartir en sus propias palabras qué es lo que ellos han descubierto. Hay muchos podcasts, y no sé si es tu caso, pero en el mío hay muchos podcasts que hago yo. O sea, son, sí, un contenido, una información, una pieza valiosa Sí. que han sido
que han sido muy, muy beneficiosos, o personas que alguno de los aspectos que ellos hablan o de su propia historia de vida o profesional, pues me sirve entrevistarlos o ha sido valioso entrevistarlos porque sé que le pueden servir a mi comunidad, como en este caso tú, que eres experto en un área complementaria a la mía y que sé que puede ser muy valioso. Entonces, al final, ya ahorita vamos para allá, hay diferentes tipos de invitados. Entonces, todo esto para decirte, si nos ves, si nos escuchas, que no hay como una manera única de hacer un podcast o si no tiene este tipo de personas o este tipo de X o Y, no va a funcionar. Aquí lo importante es que tú te veas que produciendo contenido valioso, igual puedes tener resultados. Entonces, ahora me gustaría, Chris, que nos cuentes un poquito. ¿Cuándo empezaste a ver que esto del podcast, ya ahorita mencionaste, ¿no? Temas relevantes, ¿sí? Por ejemplo, el de la venta en frío, pero ¿cómo llegaste o cómo empezaste tú a ver, o no sé si ya tienes una fórmula como para identificar, bueno, de qué temas hablar, cuáles son esas cosas? Porque hay muchas personas que de pronto se sienten abrumadas o perdidas de no, y yo me voy a parar y de qué voy a hablar en el podcast. ¿Cómo empezaste a evaluar esos temas que después en el tiempo te empezaron a proveer resultados? Pues todas las plataformas tienen estadísticas, ¿ok? Ujú, Ahí tú te has metido dentro de Spotify, ¿cierto? ujú. Y tú ves, porque en Spotify Sí, tú sí. puedes ver número de impresiones, pues dicen impresiones o no sé, como Sí, impresión. descargas. Sí, Ajá. hay varias como medidas, Claro. uno es Ajá. alcance que tiene Ujú, un episodio, otro es descargas. Entonces, de una vez, después de una semana, tú puedes ver si un episodio ha sido un poquito más exitoso que otros. ujú, Tú puedes ver en cuál países y con el tiempo, ¿ok? Empiezas a ver algunos patrones, ¿ok? ujú, Y es muy obvio cuando yo miro mi podcast, los episodios más populares siempre son episodios sobre prospección, porque ujú, la gente tiene muchos retos con prospección. Entonces entiendo que hay gente que incluso está metiendo en Spotify o YouTube y buscando cómo escribir un correo en frío, cómo hacer una llamada en frío, cómo agendar reuniones en LinkedIn. Entonces, eso es importante también poner en los títulos de los episodios, ujú, porque de esta manera la gente puede encontrar los episodios más fácil, porque mucha gente no busca, yo quiero escuchar el podcast de Chris. ujú, Están buscando en Spotify o YouTube en un tema específico y aparece el episodio específico en mi podcast sobre llamadas en frío con Kathy, por ejemplo, ujú, y ellos dicen, este fue muy bueno. ¿Quién es esta persona, Chris Payne? Voy a seguir su podcast y luego ujú, empiezan a escuchar otros episodios. Entonces, es más como con patrones, con tiempo. Uno va ujú, a ver cuáles son los temas más populares y pueden replicar esos temas. Pueden invitar a más personas que son referentes en el mismo tema o ujú. incluso invitar a la misma persona. Entonces, como tú has estado dentro de mi podcast 3 veces, esto Ajá. no es casualidad porque los otros episodios que hicimos pues han tenido un muy buen alcance y llegado a muchas personas. Entonces, si yo veo esto, también yo invito a las mismas personas al podcast de nuevo. Entonces, um, Fabuloso. eso es algo que uno tiene que identificar con el tiempo. Sí. Ajá, exacto. Entonces, volviendo a esto, porque una de mis filosofías y mis discursos en este campo es los resultados se dan en el largo plazo. Yo siempre le digo a las personas, si tú estás dispuesto a hablar de este tema entre 3 a 5 años y no tener resultados, o sea, esto es para ti, si tú quieres algo en 6 meses, en un año, pero claro, o sea, yo te digo esto ahora que yo he los primeros años y de hecho los negocios grandes o las oportunidades grandes que yo tengo ahora no son de alguien que me empezó a seguir hace 8 días o hace un mes, Sí, ¿sí? exacto. Ajá, entonces mi pregunta es, ¿en qué momento tú te diste cuenta? O más bien, si tú te proyectaste, yo voy a hacer tantos episodios, o sea, cómo llegaste a esa conclusión de 100 era el número mágico de una u otra manera? ¿O que esto era un juego a largo plazo? ¿Hay algún momento donde tú lo viste, ya es una filosofía, alguien te lo dijo? No, solo yo sabía que yo tenía que ser constante. Ujú,
Y el podcast es una cosa que a mí me gusta hacer, porque en este momento, ¿ok? A mí me gusta tener conversaciones contigo, entonces ahora tenemos una conversación, lo estamos grabando, ahí luego podemos usarlo como contenido para publicar Ujú, en las redes sociales y espero que estemos dando mucho valor a las otras personas, ¿ok? ujú, Entonces, pues lo vi como una manera de conocer a otras personas también, porque cuando el podcast estaba creciendo, mayor alcance, había personas con quien nunca había tenido una conversación antes, como Margarita Pasos, Tito Galvez también ha estado dentro del podcast. ujú, Y ellos, estábamos acercando a esas personas y la respuesta era, sí, listo, tenemos una conversación y de repente ya yo tenía un contacto nuevo con alguien, un referente, que luego yo podría como hacer preguntas específicas sobre estrategia de lo que están haciendo en las redes sociales. Entonces, para mí fue algo más, una manera para conocer personas interesantes y usarlo para compartir tener conversaciones interesantes ujú. también y compartir esto con los demás, porque tú sabes que la vida de un emprendedor es una vida muy, muy sola. Así. Entonces, yo estoy aquí en mi oficina en Panamá. A mí me gusta conocer gente nueva. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues yo puedo salir a ir a un evento como de BNI en Panamá. Pero no es lo mismo, ¿ok? Si yo quiero conocer gente que realmente están trabajando en mi industria, que tienen intereses similares, pues tengo que, pues, agendar espacios virtuales con ellos y tener esas conversaciones. Entonces, para mí fue una manera para hacer crecer esta red y con el tiempo volvió en un activo, no solo tener una red de personas influyentes, sino pues con todo el mundo escuchando podcasts, estaban agendando, apareciendo en mi calendario, como, ay, Ujú. ¿cómo me conoces? Ah, Chris, yo llevo 2 años escuchando tu podcast. Entonces, y yo tomé la decisión, ya es el momento de entrar al programa de Chris Payne. Entonces, mira, esas llamadas son los más fáciles de cerrar. Entonces, si Ajá, alguien lleva 2 años trabajando, escuchándome, sí. ellos están más sorprendidos cuando conectan la llamada y estoy aquí con el mismo fondo del podcast y dicen, wow, like Chris, genial que eres tú y con el fondo también, listo, like, ¿cómo comenzamos? Ajá, exacto. Entonces, así es como, genera tanta confianza al final que si uno tiene un funnel o un proceso de venta, donde a través de una llamada alguien puede entrar a su programa de mentoría o algo Ujú, así, que es lo que personas como nosotros tenemos, ujú, ahí seguro que otras personas que quieren construir una marca personal como tus clientes o quieren tener un podcast van a tener algo similar. Es una manera para aumentar confianza a niveles tan altos que cuando ya estás en una llamada de venta es más sencillo cerrar. ujú, exacto. Y bueno, y ahora dentro de este mundo del podcast que también ha evolucionado un montón, ¿qué tú dirías, qué tú le dirías a alguien que quiere tener un podcast y siente que es muy complicado? O sea, es como no, y hasta que yo compre esto y hasta que tenga la otra cosa, ahorita hay mucho video podcast, entonces es como una percepción de pronto que para muchos puede ser abrumadora, pero tú querías qué es lo que se requiere más sencillo para iniciar. Mira, un buen micrófono, ¿ok? Ujú, Incluso la gente puede comenzar con la cámara que yo tengo conectada contigo en este momento es un Logitech, no es ujú, nada, es como, no sé, $40. Y ya, con estos ajá, dos, un buen micrófono y un mejor cámara de la cámara que está en un laptop o un ujú, compu, ya puedes empezar con el podcast. ujú, Sí, solo yo diría, pues toca escoger el estilo que quieres y que es un podcast que es una entrevista con otras personas, que es una dinámica entre las dos mismas personas siempre, o si es un podcast solo, donde tú estás dando como mucho valor por, no sé, periodos de 5 o 10 minutos, 15 minutos y ya. Eso es lo que ahora yo quiero hacer, ujú, porque ha sido difícil ahora seguir agendando reuniones, y uno puede ser más flexible grabando ujú, sus propios episodios. Entonces, eso es algo que quiero ajá, hacer. claro que sí. Pero, y
pues contratar a alguien para editar, ¿ok? Porque yo creo que ese es la barrera más grande arrancando, como la gente pues van a grabar un episodio y luego es como, ahora tengo que editarlo, no tengo tiempo, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer mañana y los episodios no salen. Ujú, Pero si tienes a alguien para grabar, pues conectas con alguien, tienes la conversación o prendes la cámara, hablas por 15 minutos, lo subes a una carpeta en Google Drive y la próxima semana ya está en las redes ujú, porque otra persona estaba editándolo. Pero hay gente que dice, no, es muy costoso tener una persona editando todo el tiempo, pero al final es una inversión. ujú, Entonces vas a invertir más y tienes que esperar más tiempo para ver el retorno sobre inversión, pero viene, solamente tienes que ujú. ser paciente. Exacto. Y bueno, hay herramientas como Fiverr, por ejemplo, si ya es una cuestión de presupuesto, pues, o sea, hay muchas Sí, herramientas, puedes contratar a alguien, tener un acuerdo de X número, como que sí hay opciones siempre y cuando haya la determinación de hacerlo y hay opciones que realmente son muy económicas ahora. De pronto hace, no sé, 5 años era más, pero inclusive ahora con inteligencia artificial hay sí. maneras como se puede No, hacer. con la IA casi, estoy seguro que probablemente ya existe un programa donde puedes hacer un episodio, subir el programa ya va a hacer toda Y la lo hace edición. todo. Exacto. Y Entonces, publicarlo incluso, sí. ajá. Chris, ¿cuáles tú dirías que son los errores más comunes que alguien puede cometer creando su podcast? Am, Uno de los errores que yo cometí era grabar el primer episodio y publicar el primer episodio ahí en el podcast. Y no, pues lo hice desde una oficina en WeWork. Yo no estaba bien vestido, yo tenía como un saquito. Básicamente fue como un episodio de prueba que yo hice Ujú, con Carlos Rosales. Y fue incluso como estilo webinar. Y yo ujú, pensé, ok, eso es suficiente para poner en el podcast porque ahora al menos tengo mi primer episodio. Y pues, entonces es un episodio en que yo no siento orgulloso para nada, pero ujú. tiene mayor número de vistas y descargas, porque ¿qué hace la gente? Ok, pues voy a escuchar el primer episodio que hizo Chris. Ajá, Tal vez encuentren episodio 252, ok, es como, ajá. qué chévere. Voy a escuchar más. Voy a bajar al primer episodio que él hizo. Y siento que estoy perdiendo, seguidores de una vez porque escuché en el primer episodio y no, no tiene como una buena edición. No, no es bueno para nada. Es horrible. Ujú, Pero ahora no quiero quitarlo. Entonces, mi primera recomendación sería, ok, el primer episodio que no sea un episodio, con alguien que el primer episodio solamente sea como un episodio sobre a qué dedica el podcast, algo ujú, así, como ok, un lugar donde la gente puede llegar y sabe más de tu por qué y cuál es el objetivo y por qué alguien debería escuchar el podcast. Algo que es súper sencillo y luego ya vas arrancando con los ujú, episodios. ujú. Am, Sí, yo yo siento que pensando, eso es un ¿cuál error fue mi primer que mucha episodio? No gente. recuerdo. No, pero seguro si tú ves tu primer episodio, estoy seguro que tiene más descargas que los Ah, bueno, demás. voy a mirar. Ajá, A ver, sí. claro. Am, sí, entonces, eso es probablemente el más grande. Y luego, pues uno va aprendiendo al final. Pero la otra cosa, yo diría, es bueno como tener un visual de la persona a quien quieres hablar en el Ujú, podcast. Como para mí es muchas veces es como el Chris Payne que tenía 20 años. ¿qué, qué, qué me gustaría contar a este Chris Payne que está arrancando en el mundo de los ventas? Porque a veces nos perdemos en la conversación con alguien y obviamos que, ok, hay alguien que está escuchando este podcast que realmente quiere mejorar y quiere aprender algo nuevo. Entonces, si tenemos como este visual, algunas personas ponen como una foto de esta persona como encima de su ujú, computador. Yo no hago esto, pero al menos, yo tengo como en la mente, ok, estoy entregando este podcast, este episodio a Chris Payne que tenía 20 años
que quería mejorar sus ventas, que tenía que saber. Y siempre como redireccionando la conversación para ayudar a esta persona. Claro, ok, excelente. Sí, yo definitivamente mi primer episodio no era eso, me parece una idea genial. Y por el otro lado, algo que también demuestra es que es mejor hecho que perfecto. O sea, tal vez en ese Sí. momento tú dices, no, y me complico y con lo hago, te lanzaste, ahora es claramente una excelente sugerencia. Y sin embargo, si alguien ve que se está demorando 6 meses, un año, 2 años, 5 años en lanzar el podcast, pues mejor que lance sí, el que no está tan bonito, pero ya con el tiempo ese proceso se va afinando. Chris, ¿y tú qué le dirías a quien nos ve, nos escucha en estos momentos que tiene de pronto como ese, ay, yo quisiera un podcast, pero no sé por dónde empezar, no sé qué decir, yo no soy nadie, no tengo nada que decir? Muchas de las personas con las que yo conecto, pues tienen esto que se llama el síndrome del impostor, que si bien ya llevan 10, 15, 20 años haciendo lo que están haciendo, todavía dudan si lo que ellos tienen para entregar es valioso y por eso están como en la parálisis por análisis y no se lanzan. ¿Tú qué le dirías a esta persona que nos ve o nos escucha en este momento? No, pues tienen que creer en ellos mismos. Todo el mundo empezamos en la misma situación, ¿no? Ujú. Cuando yo llegué a América Latina, yo no era nadie. Yo no conocía a nadie en Bogotá. ¿Ok? Ajá. Yo terminé mi MBA en Medellín, me mudé a Bogotá, y yo tenía que, pues yo estaba trabajando, luego yo estaba haciendo networking, te conocí, yo arranqué mi propia empresa, pero nunca es un buen momento, nunca es el momento perfecto para arrancar con un Ujú. podcast. Lo más importante es tener un mensaje de valor que va a conectar con un grupo de personas. Lo que yo recomendaría a alguien que tal vez no está establecido, que no empiecen a hacer un podcast sobre un tema súper grande o genérico, Ujú. como el Genérico. podcast de mentalidad o el podcast de liderazgo, algo así, porque hay muchas personas que están en este entorno y vas a competir con todos ellos y son muy buenos. Entonces yo haría como un podcast sobre un tema súper nicho al Ujú. final. Ujú. Específico. Y cuando empiezo a como construir una audiencia, tal vez puedo ir expandiéndolo un poquito. Ujú. Um, pero yo, por ejemplo, a mí, estoy pensando ahora en reducir como el alcance de mi De lo podcast, que porque no quiero llegar a todo el mundo. Es ventas B2B, ok, a menos. Entonces la gente Ujú. que escucha mi podcast trabaja en ventas B2B, pero me gustaría reducirlo un poquito más ahora, es solamente llegar a personas que están trabajando en ventas complejas, B2B, que venden soluciones que valen más de $100,000 Ujú. y que ellos todos tienen los mismos retos de negociar con varios tomadores de decisiones, tienen que presentar propuestas que tienen una narrativa que comunica valor a varios stakeholders Ujú. individuales, trabajan en como agendar reuniones con el C-suite, no solamente agendar reuniones en general. Entonces, sí, mi consejo sería como, siempre para cualquier persona arrancando con negocio, escoge tu nicho, ¿ok? Ujú. The riches are in the niches. Ujú. Es un dicho en inglés. Porque no vale la pena. Es un error gigante, como, yo Sí, soy experto en, sí, ventas. exacto. Eso no es nada al final. Eso no es un nicho. Un coach de ventas no es un nicho. Ujú. Exactamente. Bueno, mencionas algo muy poderoso y es sobre los entrenamientos que tienes. Yo, cuando hago procesos con alguien, si ellos no tienen un modelo de ventas o un proceso de ventas establecido, mi primera recomendación es ve y te entrenas, capacitas en ventas, que el resto viene después. Y precisamente lo hago porque yo aprendí un montón. O sea, yo he estado ya en varios programas contigo, para mí han sido muy valiosos. Entonces, me gustaría que nos cuentes en estos momentos qué tipo de capacitaciones tienes. Sé que vas a tener uno pronto aquí en Colombia porque estás viviendo en Panamá, para que nos cuentes acerca de eso y directamente cómo te pueden contactar
ya si quieren, pues uno, empezarte a seguir, a recibir tu contenido o si están interesados en ese entrenamiento. Cuéntanos. Excelente. Entonces, pues si estás trabajando en ventas business to business y estás perdiendo propuestas importantes que deberías ganar, generalmente por precio, o tienes competencia que está llegando desde China y ellos tienen casi la misma solución y es 30% más barato y ya de nuevo estás perdiendo esas oportunidades. Yo ayudo a este tipo de persona desde que su valor dentro del proceso de la venta y llegar a lo que se llama acuerdos de valor con sus clientes, porque valor es una percepción, ¿ok? Mucha Ujú, gente puede ver el valor en su propia solución y cuando están presentando la solución, ellos asumen que el cliente ve el mismo valor, pero no es así, ¿ok? Un ujú, gerente financiero va a tener una percepción diferente de tu solución y lo que vale de la solución a un gerente de operaciones o un gerente comercial o un gerente general. Entonces, al final tenemos que tener conversaciones con cada uno y entender qué significa valor para ellos y empezar a posicionar nuestros diferenciales de solución en frente de cada uno. Entonces, tengo un programa de mentoría de 6 meses donde la gente trabaja conmigo específicamente en esto, en cómo hacer la transformación de su propuesta, cómo implementar el proceso de venta business to business completo desde prospección hasta el seguimiento y cierre. Um, y la parte de mentalidad, que es The Value Identity, donde ujú. empezamos a hacer esta transición de vendedor a lo que se llama aliado de confianza, que es Mm, donde queremos posicionarnos siempre cuando estamos conversando con nuestros stakeholders, nuestros clientes. Um, y el evento que voy a hacer el 9 y 10 de septiembre se llama The Value Game. Entonces, es un día donde trabajamos solamente en la transformación de la propuesta comercial y usamos Claude y otra app que hemos construido dentro de la empresa se llama Propella para transformar propuestas aburridas en propuestas súper atractivas, de alto impacto, que tienen una narrativa que comunique el valor a todos los tomadores de decisiones. Entonces, eso es lo que hacemos en el primer día. Entonces, la gente entra con su propuesta aburrida, genérica, y salen el primer día con una propuesta totalmente transformada que va a cerrar más negocios. Y el segundo día trabajamos en todo lo que uno tiene que hacer antes y después de entregar la propuesta para aumentar su tasa de cierre. Entonces, todos los otros temas importantes en la venta compleja, como prospección, con el C-Suite, ujú. manejo de versiones complejas, discovery con varios stakeholders involucrados, ah, tácticas de negociación, storytelling de impacto. Y al final, Kathy Hidrovo viene y ella va a hacer una sesión enfocada en la venta auténtica. Tenemos Andrés Botero que va a hacer la sesión de manejo de operaciones complejas. Entonces sí, este es un evento 2 días. Tú vas a estar también. Ah, sí, allá Me estaré. encantaría ver todo el mundo ahí transformando sus puestos y implementando el proceso de la venta compleja. Exactamente. Y bueno, para mí es importante también mencionar que yo pasé de tener una propuesta aburrida que nadie leía y tú fuiste esa primera persona que me enseñó. No tenía ni idea que había toda esta filosofía y ciencia y estudio y aprendizaje y estructura detrás de una propuesta. Y pues bueno, para mí también fue una gran transformación de lo que venía haciendo hasta cuando empecé a hacer ese primer proceso contigo. Entonces, completamente recomendado si tú eres alguien que trabaja en el mundo B2B, que tiene este tipo de ventas que son complejas, que tienen muchas personas involucradas, que a veces tienen ciclos muy largos. Entonces, te lo recomiendo porque sé que va a valer la pena. Chris es una persona súper estudiosa, súper comprometida y él te habla no de la teoría que habla en el libro, sino pues también de lo que él ejerce en su profesión día a día. Muchísimas gracias, Chris, por estar aquí. Definitivamente estaré en ese entrenamiento y bueno, espero sigamos creando más cosas conjuntamente. Muchas gracias, Keremy. Y solamente para terminar, LinkedIn y Instagram. Son los lugares donde me puedes encontrar. Ajá. Chris, que es Chris, Payne, Pagne. Y la empresa es Más Ventas B2B.
Y con esto definitivamente van a encontrar toda la información que yo estaba Exacto. compartiendo Ya con lo pueden ustedes. buscar en Google Sí, y en él ahí Google, aparece. sí, al lado Tim Payne, Así es. el famoso del mundial. Exactamente. Gracias, Chris. Nos vemos entonces. Gracias, Graham.